Te he llamado por tu nombre, Cristian Gálvez. Capítulo 10. Año 70 después de Cristo. 3830 del calendario judío. 823 del calendario romano. Jerusalén. Dentro de los suntuosos salones del palacio de Herodes Agripa II se palpaba una tensión que las riquezas, el poder o la piedra caliza de sus paredes no podían disipar. Su diseño reflejaba las influencias helenísticas y romanas, mezcladas con elementos locales, creando un ambiente de opulencia y magnificencia sin igual. Los patios del palacio eran un oasis en medio de la urbe, con jardines meticulosamente cuidados que exhibían una variedad de plantas exóticas, fuentes ornamentales y piscinas refrescantes, proporcionando un lugar para el descanso y la contemplación. Los senderos pavimentados y las terrazas ofrecían vistas impresionantes de la ciudad y del templo, subrayando la conexión entre el poder terrenal de la dinastía herodiana y el espiritual del Jerusalén religioso. La princesa Berenice caminaba con paso decidido y firme con sus vestiduras silentes, rozando los mosaicos mientras su mente trabajaba con fervor. El incienso que flotaba en la estancia, lujosamente decorada con los más finos mosaicos, tapices y muebles importados de todo el Imperio Romano, no conseguía apaciguar la fragancia a preocupación. Encontró a su hermano Agripa, bisnieto del gran arquitecto Herodes, apoyado sobre un balcón desde donde observaba la agitada ciudad de Jerusalén. La pose del rey denotaba una tranquilidad que Berenice no compartía en absoluto. Con su frente fruncida por la inquietud, se acercó. «Hermano, debemos hablar», comenzó Berenice urgente y sin preámbulos. Agripa se giró lentamente hacia ella con calma soberana y cierta lujuria. «Berenice, sabes que siempre es un placer. Lástima que tu semblante no augure una conversación placentera». Berenice replicó con vehemencia que el placer era un lujo que sus hermanos judíos no podían permitirse en aquellos días de opresión. Ambos eran conscientes de que las calles de Jerusalén se turbaban con el clamor por la libertad y la justicia. «¿Y tú?» Su hermana hizo una pausa midiendo sus palabras. «Tú pareces más interesado en colmar tus placeres a corto plazo antes que escuchar a Roma». Herodes Agripa miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba su descenso, proyectando una luz dorada que contrastaba con el ánimo nublado dentro del palacio. «Roma es un gigante al que no podemos provocar abiertamente», contestó sopesando sus palabras. «Y tampoco conviene desafiar al pueblo. Lo más sensato es esperar. La prudencia no es pasividad, hermana, es supervivencia». Berenice se retó de nuevo a su hermano. «La supervivencia es lo de menos y el precio que hay que pagar es el abandono de las negociaciones para evitar que el pueblo sufra. Me veo en la obligación, hermano». Berenice sabía cómo tensar las conversaciones hasta límites insospechados, de recordarte que la prudencia casi te hizo caer en las redes de aquel credo de Pablo de Tarso. Le dejaste libre y casi perdemos todo. «No encontré cargos con los que juzgarle», se defendió el monarca. «Casi caes en su trampa», continuó Berenice. «Nuestro bisabuelo Herodes ordenó la matanza de aquellos niños ante el peligro que le acechaba. Herodes Antipas se quitó de en medio a Juan el Bautista y nuestro padre acabó con Santiago, aquel agitador seguidor del falso Mesías. Eres el único Herodes que no ha tenido el valor de hacer lo que se tenía que hacer». Berenice se negaba a que fueran meros espectadores, mientras el fuego de la revuelta seguía encendiéndose bajo sus pies. «Lo que tú llamas valor, yo lo denomino camino a la ruina», sostuvo Agripa con una firmeza que buscaba poner fin al debate. «Los celotes, los sicarios, ellos buscan la guerra, cada uno a su manera, una guerra que solo puede llevar a la desolación de nuestro pueblo. Entonces entrégalos a todos, que depongan sus armas. Hace 4 años tuvimos que huir de nuestra ciudad, de nuestra Jerusalén, por culpa de las mismas milicias judías. Eso fue responsabilidad del gobernador Gesio Floro.
se excusó rápidamente Herodes. ¿A mí me lo vas a contar, hermano? Hice más que tú por evitar la revuelta judía y la matanza de nuestros hermanos. ¿Es que no lo ves?, insistió su hermana. Se repite la misma historia, da igual que sean los judíos, los seguidores de aquel Cristo o los romanos. ¿O acaso crees que deberíamos sentarnos y ver cómo se derrama la sangre de inocentes? ¿No tienes la responsabilidad de proteger y guiar a quienes te han sido encomendados? ¿De protegernos a nosotros? ¿De proteger a tu familia? La tensión entre ellos seguía creciendo. Agripa sostuvo la mirada de su hermana. Aquella huida a Cesarea ante la expulsión de los colaboradores de los romanos debilitó su poder y credibilidad. ¿Qué es lo que propones, hermanita? Rinde la ciudad al legado Tito, contestó sin miramientos Berenice. ¿Te has vuelto loca?, preguntó tremendamente sorprendido Herodes. Salvaremos miles de vidas y lo más importante, tú y yo salvaremos todo lo que hemos construido. Herodes Agripa II se tomó un tiempo antes de responder a la petición de su hermana. Con un suspiro que parecía arrastrar el peso del destino de su ciudad, argumentó sentenciosamente: ¿y que los sicarios asesinen también a los nuestros? Mi responsabilidad es evitar que nuestros hijos se conviertan en huérfanos y nuestras esposas en viudas. No creo que Roma quiera arrasar Jerusalén. Berenice se dio cuenta de que no podía convencer a su hermano con meras palabras, pues la disputa entre los caminos de acción directa y la diplomacia sutil era un abismo que, en ese momento, ninguno de los dos podía o quería cruzar. Berenice decidió dejar a su hermano en su pasividad y puso rumbo a sus cámaras. Antes de abandonar la estancia, su hermano desde la terraza la increpó una vez más. «Berenice». El grito provocó que su hermana se sobresaltara. No esperaba ni aquel volumen ni el tono de voz. «Hemos compartido demasiadas cosas, querida hermanita. Un reino, una familia, una alcoba». Su hermana se abochornó al escuchar aquella palabra. «Te conozco bien. Tú no estás aquí para proteger a tus hermanos judíos. Tú quieres defender tus intereses, tus posesiones y quién sabe qué con Roma. Sea lo que sea, solo te pido que al menos seas tú quien mire por el bien de la familia». Su hermana meditó las palabras, pero su soberbia no pudo contener el veneno de su lengua. «Querido hermanito», replicó Berenice con el mismo tono despectivo que utilizaba Herodes cada vez que pronunciaba su parentesco. «Pertenezco a la dinastía herodiana tanto como tú. Lo que busco es sobrevivir y pasar a la historia, cueste lo que cueste. Por eso me llamo Berenice». «Portadora de la victoria», tradujo Herodes el nombre de su hermana. Tras confesar sus intenciones, Berenice se retiró. Ya en soledad, se permitió un momento para que sus propias lágrimas fluyeran, unas lágrimas por Jerusalén, por los errores del pasado y por la tormenta que sentía avecinarse. Era un idilio cerrado en su conversación, pero la historia de Jerusalén estaba lejos de concluir. Se repuso y pasó a la acción. Dejó atrás las lujosas cortinas y los mármoles fríos del palacio y le pareció como si abandonara un mundo y entrara en otro completamente distinto. Berenice, tras cambiar hábilmente sus atavíos reales por los de una comerciante común, avanzó con determinación a través del laberinto de calles de Jerusalén con su preciado salvoconducto en la mano. Su corazón, aunque confundido por la disputa con su hermano Herodes Agripa, latía fuerte con el propósito de terminar con la profunda crisis que asediaba su bienestar. Costara lo que costase. Mientras se abría camino con paso discreto pero seguro, Berenice observaba el miedo dibujado en las caras de las mujeres al regatear en el mercado y la rigidez de los hombres al hablar en susurros de conspiración y derrota. Ninguno sospecharía que la figura envuelta en telas modestas que pasaba junto a ellos era la mismísima princesa. En cada esquina, en cada sombra de los estrechos callejones, se palpaba la desolación. La Jerusalén que ella conocía se ahogaba en el miedo y la opresión.
Su pertenencia a la familia real tenía sus ventajas. Los centuriones habían recibido órdenes estrictas de permitirle ciertas libertades, y en caso de tener algún problema, le sería suficiente con enseñar su tesera romana, un salvoconducto que le permitía libre circulación. Los legionarios romanos, reconocibles tanto por su armadura como por su disciplina, patrullaban las arterias principales de la zona alta de la ciudad y salvaguardaban las entradas y prohibían las salidas de Jerusalén. Pero con Berenice hicieron una excepción y le permitieron ausentarse de la ciudad. Una breve partida con un claro objetivo. Al salir de los confines de las murallas, donde los promontorios naturales daban paso a los campos de olivos que la rodeaban, Berenice pudo ver los cuarteles romanos, las legiones acampadas en formaciones meticulosas preparadas para el asalto final. El campamento del comandante Tito, dispuesto con la precisión de una maquinaria de guerra bien engrasada, brotaba de la tierra como una ciudadela de lona y acero. El campamento se presentaba ante Berenice con una precisión casi arquitectónica, con calles dispuestas en una cuadrícula que dividía el espacio en secciones ordenadas. Las tiendas de la legión se erigían en filas cuidadosamente alineadas, mientras que las tiendas del comandante, el praetorium, y los altos oficiales se ubicaban en el centro del campamento, en un lugar de fácil acceso y con la mejor protección posible. Haciendo uso de la seguridad que le proporcionaba su tésera, Berenice se acercó por el terraplén a las líneas externas del campamento como una peregrina más, dejando atrás el pequeño foso y la empalizada de estacas. Varios legionarios iban y venían, centrados en sus tareas, y los centinelas se mantenían alerta en busca de amenazas evidentes. El Tesserarius, principal encargado de la seguridad del campamento, dio el visto bueno a la credencial. Al portar el sello del mismísimo comandante, acompañó personalmente a Berenice para personarse ante el segundo al mando. En el vasto campamento romano, un lugar usualmente dominado por el rigor y la disciplina de la vida militar, el tribuno Laticlavius Tiberio Julio Alejandro se encontraba sumergido en sus deberes cuando, de repente, la estricta atmósfera se vio interrumpida por la presencia de una figura que caminaba destacando con una gracia y con una dignidad inquebrantable pese a la adversidad del ambiente militar. Al principio la sorpresa nubló su reconocimiento, pero cuando sus ojos finalmente comprendieron a quién veían, su mente quedó inundada por el recuerdo y la incredulidad. Era Berenice, la viuda de su hermano Marco, avanzando con arrojo entre las tiendas acompañada por el Tesserarius. No había duda de que su visita tenía un solo objetivo: el comandante, con quien se decía que mantenía una relación íntima y controvertida. La presencia de Berenice en el campamento buscando a su amante no solo atestiguaba la complejidad de las relaciones personales entre los altos rangos del poder tanto romano como judío, sino también la influencia y el valor que Berenice debía poseer para atravesar aquel dominio de hombres armados, ya fuera por amor o por política. Aquel encuentro inesperado evocaba memorias de un intrincado pasado familiar. También presagiaba la posible convergencia de asuntos personales y administrativos, todos centrados en la figura de Berenice. El apóstata Tiberio, sobrino del filósofo judío Filón de Alejandría, recordó unas palabras del emperador Julio César: preferiría estar el primero en una aldea que el segundo en Roma. Ese no era el caso de la princesa. Estaba convencido de que ser segunda en Roma era mucho más de lo que podría haber aspirado en toda su vida, y bueno, haría cualquier cosa para conseguirlo. Berenice actuó con el refinamiento y la discreción aprendidos en el palacio, donde cada paso podía desafiar la diferencia entre el respeto y la indiscreción, la influencia y el desaire. Finalmente, junto con Tiberio Julio Alejandro, se encontró ante el epicentro del poder romano en Judea.
las tiendas del mismísimo Legatus Augusti Pro Praetore, el comandante en jefe de todas las fuerzas militares estacionadas en la provincia. Su presencia se anunciaba con estandartes que flameaban al viento con su símbolo, el águila de Roma, majestuosa y amenazante. Una voz provocó que Tiberio Julio Alejandro abandonara el lugar tan pronto como había llegado. La voz: «Yo me encargo». Berenice ni siquiera le dirigió la mirada. A los pocos momentos, la figura del comandante Tito, mucho más joven que ella, emergió de entre las sombras de las tiendas de campaña, acercándose con la seguridad de alguien cuyas victorias eran incontables. Tito, cuya presencia imponía con tanta facilidad como el estandarte de su legión, a pesar de rondar la treintena, asintió como reconocimiento de la alianza que estaba a punto de cimentarse en la penumbra. «Princesa Berenice», saludó Tito en un tono bajo, consciente de los ojos y oídos que nunca descansaban dentro de un campamento militar. «General Tito», respondió ella aún temblorosa, aunque el título resonaba con un eco de proximidad personal. «He venido, tal y como acordamos, para finalizar nuestros designios para la ciudad irreverente de Jerusalén». El comandante romano observó a su alrededor antes de continuar, asegurándose de que la privacidad tan cuidadosamente buscada no estuviera comprometida. «Princesa, tu cooperación es inestimable. Roma no olvida a aquellos que facilitan sus conquistas». «Dejemos las formalidades a un lado», replicó Berenice, deseando pasar a la acción. Bajo un crepúsculo que proponía el escenario para su encuentro, un rincón aislado en la tienda del comandante se convirtió en un lugar de revelaciones, adulterios y alianzas, ríos de sudor, gemidos de placer, un concordato perfecto. Tras refrescarse y uniformarse de nuevo, Tito se dirigió con firmeza a su amante, no sin antes esperar a que la princesa estuviera completamente acicalada. «El imperio no busca derramamiento de sangre innecesario, Berenice», dijo con expresión seria y meditativa. «Pero la insurrección será aplacada. La ley y el orden deben ser restaurados. Sitiaré Jerusalén. Mi hermano no claudicará. Teme demasiado a las milicias fanáticas, y yo prefiero la paz que nos trae el imperio a la aniquilación total en la lucha contra él». Tito contempló a Berenice con un nuevo respeto, comprendiendo no solo la posición delicada en la que ella se encontraba, sino también el coraje que implicaba. «El asedio será implacable y brutal, me temo», reveló con solemnidad. «Se ha dispuesto un perímetro alrededor de la ciudad. Nuestras legiones están listas para cortar el suministro y ejercer la presión necesaria sobre aquellos que resisten dentro de las murallas. Tu conocimiento de las defensas de la ciudad es de especial utilidad para nosotros». «Entregaré los planos detallados de los puntos más débiles», replicó Berenice, confirmando su papel como aliada. «Pero a cambio espero protección para mi familia y para aquellos leales a mí. Deben ser eximidos de represalias y sus propiedades resguardadas, si es que queda algo en pie. ¿Tu hermano también? No quiero pasar a la historia como la mujer de la dinastía herodiana que traicionó a su familia». «Sea», asintió Tito con la aparente frialdad de un hombre acostumbrado a tales trueques, pero asombrado por la determinación de la mujer que compartía su lecho. «Recuérdales que, hasta que no asestemos el primer golpe con las máquinas de asedio, pueden rendirse». Berenice esbozó una sonrisa pícara. Haciendo una reverencia casi burlesca, se despidió de su amante. «Berenice», dijo en último lugar Tito, «Roma nunca olvida a sus aliados. El emperador Vespasiano te recuerda con gratitud». La penumbra se acentuó sobre ellos, envolviendo la promesa dual de protección y devastación bajo la misma manta de sombra. A pesar de la gravedad del intercambio, había un brillo de alivio en los ojos de Berenice. No solo había logrado asegurar un futuro menos sangriento para los suyos,
también mantener la llama del deseo del que pronto podría convertirse en emperador. Tito extendió su mano en señal de acuerdo, y Berenice la recibió firmemente. Ambos se atrajeron y se fundieron en un apasionado beso. Sus lenguas sellaron otra alianza. La oscuridad en los alrededores parecía susurrar con las voces de los miles que desconocían la traición que se fraguaba en su contra. Pero para Berenice y Tito, su conversación no era sinónimo de traición, sino una necesaria maniobra de supervivencia y de amor clandestino. Roma será testigo de tu grandeza y te recibirá con los honores que mereces, profetizó Berenice con admiración. Vuelve mañana, exigió el hijo del emperador. El destino de Jerusalén colgaba en el equilibrio de su pacto secreto, acuerdo tan potente como las legiones que esperaban la señal para comenzar su inexorable victoria. Y mientras ambos retomaban sus caminos por separado, el mismo cielo que presenció gemidos instantes atrás ahora guardaba silencio ante el acuerdo que se había forjado entre una princesa judía y el hijo del emperador de Roma. Entregar Jerusalén para su completa destrucción.